A ver, las guerras del opio no fueron una guerra cualquiera, ni mucho menos. En el fondo, fueron una jugada maestra de ingeniería social, una en la que una superpotencia mundial usó una droga, un narcótico, como su principal arma para doblegar a todo un imperio. Vamos a ver cómo se cocinó todo esto. Y aquí está la pregunta clave de todo este asunto, ¿no? ¿De verdad es posible que una sustancia y no un ejército sea la herramienta que ponga de rodillas a una de las civilizaciones más grandes del mundo? Pues la respuesta, la verdad, nos lleva a uno de los episodios más turbios y reveladores de la historia moderna. Bueno, para entender el lío tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta principios del siglo XIX. El panorama mundial estaba totalmente desequilibrado. Teníamos a dos gigantes, una China que vivía aislada del mundo y una Gran Bretaña que no paraba de expandirse. Y el choque era inevitable, vamos. Por un lado, la China de la dinastía Qing, un imperio enorme, autosuficiente, que veía a los extranjeros como una amenaza para su orden tradicional. Y por otro, Gran Bretaña, el motor industrial del planeta, buscando desesperadamente nuevos sitios donde vender sus productos. Dos mundos que, sinceramente, no podían ser más distintos y que iban directos a la colisión. El problema que tenían los británicos es que el negocio era un desastre para ellos. Les encantaba el té, la seda y la porcelana de China, pero los chinos no querían casi nada de lo que ellos ofrecían. El resultado, una sangría constante de plata que salía de las arcas británicas y no volvía. Una situación que no podían permitirse. Necesitaban una solución, y la que encontraron fue cuanto menos radical. ¿Y esa solución? Bueno, ahí es donde empieza el verdadero problema. Los británicos dieron con el producto perfecto. Uno que no solo iba a equilibrar la balanza comercial a su favor, sino que, de paso, debilitaría a China desde dentro. Ese producto era ni más ni menos que el opio. A ver, el opio no era ninguna novedad. Claro, se usaba para temas médicos. Pero lo que sí se sabía, y se sabía perfectamente, era su increíble poder adictivo. Los británicos eran plenamente conscientes de lo que estaban metiendo en China, una sustancia capaz de crear una dependencia absolutamente devastadora. Y ojo, que aquí entra en juego un actor clave, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esto no era una empresita cualquiera, que va, era a efectos prácticos un brazo del propio Imperio Británico, con todo su apoyo. Y no solo vieron el opio como algo rentable, lo vieron como un arma geopolítica perfecta para sus intereses. Y la estrategia británica funcionó. Funcionó de una manera terrorífica. Lo que vino después fue una de las mayores epidemias de adicción de la historia, provocada de forma totalmente deliberada. El impacto social fue, sencillamente, demoledor. Claro, el emperador chino ya había prohibido el opio mucho antes, pero de poco sirvió. Los británicos montaron una red de contrabando gigantesca, sobornando a funcionarios por todas partes. El opio se coló por todas las rendijas de la sociedad china, como el agua, corrompiéndolo todo a su paso. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, las cifras son mareantes. Fijaos, entre 1810 y 1828, en menos de 20 años, la cantidad de opio que entraba en China de contrabando se triplicó. O sea, no es que creciera un poco, es que se multiplicó por 3. Era una auténtica inundación. Y la cosa no paró ahí, fue a más, de forma exponencial. Unos pocos años más tarde, para 1832, ya se estaban metiendo casi 1.400 toneladas al año. Hay que pararse un segundo a pensar lo que significa inyectar esa cantidad masiva de droga en las venas de una nación. Y claro, aquí es donde vemos el resultado de esa ingeniería social, el coste humano. Para los años 30 de ese siglo se calcula que había unos 12 millones de personas en China, 12 millones, desde campesinos a altos funcionarios, totalmente enganchadas al opio. El país entero se estaba paralizando. Así que China se encontró de repente con una crisis doble, un problema por partida doble. Por un lado, el desastre social, adicciones, familias rotas, la productividad por los suelos, y por otro, el colapso económico. Toda esa plata que antes acumulaban ahora se iba a espuertas para pagar la roga, desestabilizando su economía y obligando a subir impuestos a los más pobres. Llegó un punto en que la situación era simplemente insostenible. El emperador chino se vio entre la espada y la pared y decidió cortar por lo sano, declarar una guerra total contra el opio. Y esa decisión, como era de esperar, nos llevó directos a la guerra. Y a partir de ahí, todo se precipitó. El emperador puso al mando a un funcionario, Lin Zexu, un tipo incorruptible, con la misión de acabar con el tráfico. Y Lin no se anduvo con chiquitas, confiscó y destruyó una cantidad brutal de opio británico. Para los comerciantes británicos, claro, eso fue un ataque a su propiedad, a su negocio, y exigieron al gobierno que respondiera con el ejército. Y así empezó todo.
El resultado de la guerra, pues, estaba bastante cantado. Teníamos a una China debilitada por dentro, por la propia droga, enfrentándose a la Royal Navy, la mayor potencia naval del planeta. La derrota fue rápida y absoluta. Pero ojo, que la derrota en el campo de batalla fue solo el principio de la pesadilla. Las consecuencias de esta guerra marcaron a fuego la historia moderna de China y dieron el pistoletazo de salida a lo que ellos mismos llaman el siglo de la humillación. El Tratado de Paz, el famoso Tratado de Nankín, fue una humillación en toda regla. China no solo tuvo que entregar Hong Kong y abrir sus puertos al comercio, sino que, y esto es lo más increíble, la obligaron a pagar una indemnización por el opio que había destruido. O sea, locos, se estaba castigando a China por intentar acabar con el narcotráfico en su propio país. Y por si fuera poco, la cosa no acabó ahí. El contrabando continuó, y esto provocó una segunda guerra del opio, en la que ya se metieron otros países como Francia o Estados Unidos. Y tras otra derrota, en 1860, Gran Bretaña consiguió lo que quería desde el principio, que el comercio de opio fuera completamente legal en China. Misión cumplida. Y este concepto, el del siglo de la humillación, es fundamental para entender la China de hoy en día. Es la herida histórica, la percepción de una época en la que fueron sometidos y dominados por potencias extranjeras. Y esa época para ellos arranca justo aquí, con la Primera Guerra del Opio. Esta idea final, en el fondo, lo resume todo. Esto fue mucho más que una guerra por rutas comerciales o por territorios. El opio no fue el motivo de la guerra, fue el arma. La herramienta perfecta para erosionar una sociedad, para hundir su economía y, al final, para forzarla a aceptar los intereses de un imperio extranjero. Y esto nos deja con una reflexión final que es inevitable. A diferencia de otras guerras, las cicatrices que deja un conflicto como este son mucho más profundas. No están en el mapa, están grabadas en la memoria colectiva de una nación, en su desconfianza hacia el exterior y en el recuerdo amargo de haber sido, en esencia, la primera víctima de un narcoestado a escala global.